El clima no cambió mucho en Lima esta semana, pero tuvimos una torrencial lluvia de designaciones ministeriales, nombramientos cuestionables en puestos claves del Estado, sin atender a los perfiles técnicos requeridos para cada función, y a este rush de nombramientos le siguieron precipitadas renuncias de funcionarios envueltos en todo tipo de escándalos y que se defendían alegando persecución política. A continuación, una crónica completa de los primeros 7 días en la presidencia de Pedro Castillo. Lunes 2 de agosto, 7 a.m. Esta imagen inauguró un nuevo ciclo en el gobierno de Perú Libre. El premier Guido Bellido galopa atento a la cámara, camino a Chumbivilcas, para dialogar con los comuneros sobre el conflicto minero en la zona. Pero aparte de haberse levantado el paro por 60 días, los peruanos jamás sabremos lo que el ministro les ofreció. 9:30, Palacio de Gobierno, centro de Lima. El presidente Pedro Castillo despacha por primera vez desde Palacio, cumpliendo con lo exigido por la ley y luego de las llamadas de atención realizadas por la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sobre la transparencia obligatoria de la función pública. No existe registro oficial de dónde y con quiénes se reunió los primeros 5 días de su gestión, preocupante por decirlo menos para un gobierno que pretende ser democrático. El ministro de Defensa Walter Ayala se acercó a la prensa y explicó lo que quiso decir el presidente Pedro Castillo sobre la obligatoriedad del servicio militar para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Lo que estoy diciendo es que se va a incentivar a los jóvenes a que vayan de manera voluntaria a servir a su patria, pero se les va a dar incentivos, como por ejemplo el programa Asegura tu Futuro. ¿Eso qué va a hacer? Por ejemplo, hacer convenios con las universidades para que ese joven ya salga, ¿no? Digamos, ya con un ingreso casi directo a una universidad, ¿no? 10:30 a.m. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara, y la primera dama de la Nación, Lilia Paredes Navarro, visitan el local de INAVIF. No se permitió el acceso de la prensa. Sigan adelante, unidos, sacando a la niñez, a los adolescentes de este centro del INAVIF. 1 p.m. Se supo sobre la transferencia de cargos en distintas carteras. Tampoco se permitió el acceso de la prensa a ninguno de los ministerios donde se realizaron los eventos. Solo se compartió material a través de TV Perú y las plataformas oficiales de Facebook, Twitter y sus departamentos de comunicaciones. Los problemas de transparencia aumentaban. A esa misma hora se viralizaban imágenes de la página oficial de Twitter de Vladimir Cerrón, vacunándose en el Hospital Rebagliati de Salud. Cerrón decidió recorrer el hospital rodeado de una comitiva de 4 personas, al parecer de su seguridad. No fue bien recibido por algunos asistentes. No puede ser ministro, no puede ser nada acá. Afuera. 8 p.m. Guido Bellido escribe en su cuenta de Twitter: los actos de corrupción en salud constituyen un crimen incalificable contra los más pobres en tiempos de pandemia. Los responsables serán sustituidos en sus cargos y que les caiga todo el peso de la ley. Martes 3 de agosto, 8 a.m. El presidente de la República, Pedro Castillo, inicia por segundo día reuniones en Palacio de Gobierno. Ahora sí, sin ocultamientos ni secretismo, con registro, como dicta la ley. Tuvo una reunión de 20 minutos con el excongresista de Unión por el Perú, Virgilio Acuña, promotor del indulto a Antauro Humala. He venido a saludar al presidente porque es un amigo, lo conozco y por supuesto que hemos hablado también de tema político, ¿no? No hemos tratado nada de Antauro Humala, le reitero, ese no ha sido el tema. El presidente recibe la visita de Alberto Falla, fundador de la empresa Revisiones Técnicas del Sur, empresa que fue clausurada por la Sutran al detectarse que emitían certificados falsos de inspección técnica. A las pocas horas, Alberto Falla Avellaneda fue nombrado director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hola amigos, los saluda Braulio Grajeda. 10 a.m. Se da a conocer que Braulio Grajeda, abogado de Vladimir Cerrón y hasta el día de hoy su hombre de confianza, es nombrado por el gobierno de Pedro Castillo como viceministro de Gobernanza Territorial, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Grajeda, ex candidato por Perú Libre, aparece en los chats de los dinámicos del centro, investigación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía. Las cuotas solidarias que se pedían a los simpatizantes de Perú Libre a favor de Vladimir Cerrón iban, según las investigaciones, a una cuenta a nombre de Braulio Grajeda y Dina Boluarte.
Soy el abogado Salatiel Marrufo. Asimismo, se designa a Salatiel Marrufo como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Marrufo es cercano a Perú Libre y en el 2018 la Fiscalía de Lambayeque le abrió investigación por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, al igual que a otros personajes de la azucarera Tumán. Martes 9, 1 p.m. Bancadas se reúnen en la PCM con el premier Guido Bellido. Temas por tocar: posible recomposición del gabinete, renuncia a una asamblea constituyente, respeto a la gobernabilidad y Estado de Derecho, lucha contra la corrupción, defensa de la democracia, proyectos emblemáticos que necesita el país y, por supuesto, Vladimir Cerrón. Hemos pedido que el señor Cerrón no esté metido en temas de gobierno. Él no ha sido elegido, el presidente es el señor Castillo. Renovación Popular decidió no asistir a la cita en PCM. Ciertas reglas que tienen que cumplirse, como no destrozar lo que se está haciendo y poner gente de calidad en los puestos de dirección del gobierno, que son las que tienen que darnos el servicio a los ciudadanos, y no la gente que está poniendo que para nosotros es impresentable. Disponga la renuncia de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como otros de MRTA, así como otro orden legal. Miércoles 4. El dólar continúa subiendo, tipo de cambio 4.085 céntimos. Se registra un incremento en los precios del gas, la gasolina y algunos productos de primera necesidad. 7:40 am, primera sesión del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. La cita era a las 8 am y sus ministros llegaron 15 minutos antes. Pedro Castillo llegó a las 10 am. La sesión duró 3 horas. Premier Guido Bellido, junto al ministro de Economía Pedro Franque y al ministro de Salud Hernando Ceballos, convoca a una conferencia de prensa y responde solicitudes de las bancadas. Primer tema: investigación por apología al terrorismo que hay en su contra. Pueden investigar 500.000 veces, nunca nosotros hemos hecho una apología al terrorismo, jamás. Deslindamos y con Sendero Luminoso y MRTA. Ninguno de nuestros ministros están vinculados a alguna organización. A continuación, injerencia de Vladimir Cerrón en el gobierno. Ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, y es más, cerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. No me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre, por el hecho que representa un partido, a no expresarse. Sobre designación de personal de confianza de Cerrón en instituciones públicas. Creo que usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones. Usted esperaba que nosotros traigamos militantes de Fuerza Popular. Pedro Franque responde a la inquietud por el alza del dólar, el gas y otros productos de primera necesidad. Este es un alza temporal, es un hipo y no implica un alza permanente de los precios. En mi conversación con el doctor Julio Velarde de anteayer hemos discutido este tema largamente, en realidad un buen rato, y él ha ratificado su posición que compartimos de que se trata una alza temporal de los precios. Mientras eso ocurría, Aníbal Torres conversaba con la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno. Al señor Cerrón lo he conocido últimamente, ¿no? Porque apareció él allí, pero ahora él no tiene nada que ver en el gobierno. Además, ustedes saben, él está sentenciado, no puede ejercer ningún cargo. Pero hablamos extraoficialmente. ¿Usted está seguro que el señor Cerrón no es parte que no recomienda, no aconseja al presidente Castillo? No. Pero en la ceremonia de juramentación como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, ante el también cuestionado ministro de Defensa Walter Ayala, el general del aire Jorge Chaparro Pinto tuvo un lapsus. Compromiso que asumo con honor y mucha responsabilidad. 8:17 p.m. Vladimir Cerrón tuitea: Bellido a periodistas sobre presencia de allegados de Cerrón en el gobierno. Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones. Jueves 5:11 am. El presidente Pedro Castillo es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Palacio de Gobierno. Una vez más se impide el ingreso de la prensa a tan importante ceremonia. Solo se permite el ingreso de TV Perú, Canal 7. Colocan rejas y despliegan contingentes policiales en las calles adyacentes a Palacio de Gobierno para evitar cualquier cobertura periodística.
Señor Presidente Constitucional de la República, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, nos comprometemos a continuar trabajando con esfuerzo y dedicación por la seguridad y el desarrollo de nuestro amado Perú. Los que se hicieron presentes en el acto protocolar fueron Richard Rojas, secretario de Organizaciones de Perú Libre, y Roger Nájar, quien llegó en un vehículo designado a la presidencia del Consejo de Ministros. Se da a conocer que se colocaron cortinas en las lunas de la camioneta que trasladaba al presidente Pedro Castillo para evitar que la prensa capte quiénes lo acompañan en su vehículo oficial. Le han puesto cortina, vámonos. Se viraliza un video donde se escucha a Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre investigado por sus vínculos con el terrorismo, explicarles a sus partidarios lo que sucederá si le niegan la confianza al gabinete Bellido. Han puesto el gabinete Bellido, y si no le gusta el gabinete Bellido, pues le negarán la confianza, pero inmediatamente presentaremos otro. Y si no le gusta ese, chao Congreso. Se publica la entrevista que el diario El País de España le realiza al premier Guido Bellido. Allí explica cómo promovió la candidatura de Pedro Castillo entre sus partidarios, ya que Cerrón no podía presentarse por sus problemas con la ley. Bellido cuenta que estando el partido a la búsqueda de un postulante potable para todos, buscó en sus registros de formación política, donde encontró el nombre de Pedro Castillo y recordó que había sido el dirigente que encabezó una huelga docente que hasta la propia Keiko Fujimori y Fuerza Popular apoyaron. Entonces vio en él la imagen perfecta de un maestro para representar a su partido. Lo propuso a sus camaradas y el resto es historia conocida. Porque yo más antes ya había visto a Pedro con ciertas cualidades y dije, ese tipo algún día puede ser algo. Aunque le faltó solamente decir yo lo descubrí al estilo de Augusto Ferrando, asegura que eso no influyó para que Castillo lo designase como premier. En realidad no pensé ser ministro, pero sí hicimos y vamos a hacer todos los esfuerzos para obtener el resultado más alto. ¿Pero ganar? No, y el resultado más alto es para ganar. Todo se presenta en un proceso electoral para ganar, no para perder. Vecinos de Chorrillos advierten constante movimiento policial en la calle Las Tortugas en Cedro de Villa. Cuarto Poder logra captar que el movimiento de policías y agentes de seguridad del Estado en esta vía se debe a la presencia de la primera dama de la nación, quien entra y sale de esta casa con naturalidad. ¿Quién vive allí? Viernes 6. 9:30 am. El presidente Pedro Castillo se inocula su primera dosis de la vacuna Sinopharm. Asistió junto a la primera dama. Esta vez sí hubo acceso a la prensa. Es el momento de garantizar nuestra vida. Es el momento de garantizar la salud. He venido a vacunarme con esta vacuna, la Sinopharm, porque tengo fe, no solamente en esta vacuna, sino también en todas las vacunas. 7 p.m. Se registra una marcha de varios frentes protestando contra el gabinete Bellido en el centro de Lima. El congresista Guillermo Bermejo llega a esta movilización acompañado de simpatizantes de Perú Libre y culpa a la prensa de la crisis y la incertidumbre económica que vive el país. Ante los cuestionamientos, numerosas autoridades y especialistas, así como de denuncias periodísticas, el gobierno da un paso atrás con algunas de las designaciones más cuestionadas para cargos en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es así que Natalia Jiménez Velázquez es retirada de Provocas y Alberto Falla destituido de Promovilidad. 8 p.m. Los Cedros de Villa Chorrillos. La semana estaba por terminar, pero las renuncias no habían hecho más que comenzar. En el Ministerio del Interior, los dos viceministros dejaron intempestivamente sus cargos, explicando que la designación del nuevo director general del Mininter, el profesor Grover Mamani, sin ninguna experiencia ni preparación para desempeñarse en el cargo, era totalmente contraria a sus principios como profesionales. Así, entre dimes y diretes, miedo a la prensa, amenazas al Congreso, entradas y salidas ministeriales, se cerraron unos días que a su vez abren nuevas dudas sobre los planes de este gobierno.